A ver, yo tengo un familión, como ustedes que nos están viendo. Hay algunos que están abiertos 24 horas. Y hay que buscar precios. Algunos están abiertos 24 horas. Algunos están abiertos 24 horas. Puede ir de noche. Yo busco precios. Miren, fui a una marca que es una marca chica, sí, productora de lácteos, que es un auspiciante nuevo de los medios de comunicación, de una marca que es del sur de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Y que realmente tiene buenos precios siempre. Entré y huí pavorosamente. Huí pavorosamente, porque en teoría esas marcas que son alternativas a las primeras marcas y que tienen primerísima calidad, deberían estar un toque más baratos. Sin embargo, han superado a las grandes alimenticias. Entonces, en un negocio concentrado en la República Argentina, como es el de las alimenticias, donde seguramente ustedes me van a corregir, pero son 18, 19 fábricas o marcas, claro, realmente que se hayan cartelizado con el tema de los alimentos y aquellas industrias chicas que tenían un precio realmente muy decoroso y donde uno podía creer en la competencia, realmente están con precios superiores. No hay mejor antídoto para eso que la importación. Bueno, se lo vamos a preguntar a Agustín Echevarne, que está en línea con nosotros. Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Bueno, ¿vos ves alguna alternativa a esto del aumento de los precios alimenticios? ¿La importación puede ser una alternativa a bajar los precios? Pero sí, sin duda. Argentina tiene que ser un país mucho más abierto del que es. El proteccionismo no nos ha servido. Hace 70, 80 años que somos proteccionistas. Se supone que hicimos proteccionismo inicialmente, si se acuerdan de Raúl Previs, el gran economista argentino, decía que había que hacer proteccionismo para defendernos de la competencia de los países centrales, que no éramos capaces, según él, de competir con Inglaterra, Estados Unidos, Europa y demás. Pero la realidad es que eso no era así, porque en 1932 la industria argentina era muy competitiva, abastecía el 71% de todas las manufacturas que se consumían en Argentina y además exportaba el 20% y exportaba a países como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos. O sea que ese fue un error el más grave que tuvimos. Pero vos me garantizás que si el supermercado fulano, ¿no?, que realmente ha sido responsable hasta acá, me importa quesos de Holanda o quesos de Francia, van a estar más baratos que los quesos argentinos. El punto no es que, no sé si van a estar más baratos o no, lo que es importante es que tengan la posibilidad de importar, porque eso es lo que ocurre. Si vos mirás en lo que hicieron en Europa, Europa era un país, era un continente donde muchas veces se cerró y terminaron en guerras permanentemente, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial decidieron que finalmente preferían competir comercialmente en lugar de hacerse la guerra. Y a partir de ahí abrieron inmensamente el continente europeo, todos los países con arancel cero, y vos podés pasar por 36 países, capitales, bienes, personas, ni siquiera te piden el pasaporte para pasar de un país a ningún otro lado, y esa competitividad le dio a Europa una posibilidad de riqueza extraordinaria. El comercio libre multiplica la riqueza. Los países que tienen comercio libre multiplican su riqueza y obligan a competir. En cambio, las industrias argentinas, protegidas, al principio no podía competir, según ellos, con Alemania y Estados Unidos, los grandes países capitalistas. Pero después dijeron, tampoco podemos competir con los países pobres, porque resulta que los países pobres tienen salarios bajos. Y después dijeron, tampoco puedo competir con América Latina, porque América Latina empezó a competir con todo el mundo. Chile compite con todo el mundo, México se puso a competir nada menos que con Estados Unidos y Canadá, y en cambio nosotros nos quedamos encerrados en el Mercosur. Y el Mercosur quedó el sector más proteccionista del planeta y no funciona. Y por supuesto tenemos que revisar esas ideas equivocadas que nos han llevado hasta en larguísima decadencia y empezar a pensar en una economía abierta y libre. Ahora, Agustín, el problema es justamente la falta de competencia o la presión tributaria que va en contra de esa competencia. Porque un montón de pymes te dicen, sí, tráemelos a los productos importados, yo les compito, pero bajame los impuestos. Totalmente, tenés un buenísimo punto y te concedo totalmente la razón. Por eso es que hay que bajar el gasto público. Argentina tiene que bajar el gasto público porque no solo necesitamos el déficit cero que logró el gobierno actual con un programa muy duro, sino que además tenemos que bajar muchísimos impuestos. Argentina tiene que eliminar 150 impuestos. Y además cuando tengamos una economía que ya no tenga inflación, Argentina va a quedar cara en dólares y va a ser un problema. Y ese problema se va a dar por la inmensa cantidad de ineficiencias y corrupciones
y los sindicatos, los moyanos de este mundo que generan un montón de problemas, con todas esas ineficiencias hacen que la Argentina sea cara. Entonces vamos a tener que resolver todos esos problemas. La gran ventaja de eliminar la inflación, que vamos a dejar de hablar de la inflación y vamos a empezar a hablar de todos los problemas verdaderos y más profundos que tiene Argentina, como el que acaba de mencionar, bueno, pero que es totalmente cierto, Agustín, lo que decís. ¿Por qué el gobierno decidió, en vez de avanzar en una rebaja tributaria para hacer que los precios bajen, por obviamente tener que, obviamente los supermercados, productores, etcétera, tener que pagar menos impuestos, decidió abrir la importación? Eso es lo que no logro entender. Porque el gobierno heredó una situación harto difícil. O sea, realmente lo que heredó es un desastre descomunal. Y entonces buscó inicialmente tener déficit cero. Incluso, te diría, sobreactuar el déficit cero. Porque si Argentina tuviera 2% de déficit, es decir, tener superávit primario y un pequeño déficit financiero por pagar los intereses, en realidad, como la inflación americana es más del 3% este año, en términos reales la deuda no sube. Y eso sería perfectamente coherente con un programa de estabilización. Pero ¿qué pasa? Que necesitaba generar credibilidad un gobierno que tenía pocos diputados y poca presencia en el Congreso y no tenía ningún gobernador y no tenía tampoco ningún intendente. Entonces necesitaba demostrar que tenía un coraje y una convicción para eliminar el déficit fiscal descomunal. Y lo logró. Y de alguna manera logró generar una confianza extraordinaria. Baja el riesgo país, suben los bonos, suben las acciones. Está todo el mundo hablando de la Argentina. Pero la situación es súper difícil, como todos sabemos, porque tenemos una pobreza enorme, porque tenemos una cantidad de problemas heredados sideral y porque hay una inmensa corrupción en cada rincón del Estado. Corres una computadora, hay corrupción. Corres un vaso, hay corrupción. Hay pus por todos lados. Y todo eso hay que ir mejorándolo. Y por supuesto no hay magia, no va a ocurrir de un día para el otro. Va a ir haciéndose a lo largo del tiempo. Agustín, ¿lo ves bien encaminado a Milei? ¿Qué le corregirías? ¿Qué incentivarías? ¿Qué cambiarías? Mirá, perdón porque se me corrió sí. Disculpen, un segundo que se me movió. Sí. Se me movió la... Ahí está, ahí quedó. El remoto en la casa. Ahí está. Ahí quedó. No, mirá, yo lo que creo es que no eligió el camino que yo hubiera elegido, porque públicamente, yo lo he dicho muchas veces, el camino que yo hubiera elegido es la dolarización. Entonces, hay distintos caminos para llegar al mismo lugar. Creo que la dirección a donde apunta es absolutamente la correcta. Es a tener un país con muchísimas más libertades económicas. Argentina está en los peores lugares de libertades económicas del mundo, el puesto 154 sobre 184 países, un desastre. Y él apunta a que seamos de los países más libres de la Tierra. Y si vos mirás el Pacto de Mayo, si cumpliéramos ese Pacto de Mayo, yo les puedo asegurar que Argentina empieza a crecer a una tasa del 6% anual durante 30 años seguidos. Estoy convencido de que eso es así. Por supuesto no va a llegar a ser tan exagerado como lo que él busca en ese pacto, pero si consiguiéramos que aprueben los diputados y senadores la ley bases, incluso la ley bases reducida de esos 600 artículos que pasen a 200 y que además en la segunda mitad del año salgamos del cepo y tengamos una moneda libre, Argentina aumentaría 90 posiciones en libertades económicas. Y eso te permitiría multiplicar por 3 el PIB per cápita, los salarios de los argentinos a lo largo de más de una década, por supuesto, ¿no? Porque no se hace un día para el otro. Ahí está, Agustín, pareciera el kit de la cuestión, es decir, Milei tiene un buen rumbo, es el camino correcto. Nosotros dos, bueno, hemos acompañado esas ideas desde hace años, nos hemos visto en miles y miles de foros y encuentros. Parecía una utopía que esto pudiera suceder, está sucediendo. El tema de la instrumentación política de todo esto. Vos decís, si los diputados y senadores aprobaran, ahora, es probable que se empantane ahí, como se empantanó en el Congreso. ¿Cómo se podría resolver ese otro lado, esa otra cara de la moneda, que es la instrumentación política de las ideas adecuadas de Milei? Bueno, es una buenísima pregunta, Luis. Hemos tratado tantos años, ¿no?, de armar consensos y demás con lo harto difícil que es en Argentina lograr esas cosas. El presidente Milei tiene una forma de actuar que, como llegó con muy poco poder en el Congreso, actuó de una manera que probablemente está en los libros como Maquiavelo, que has leído y demás. Que él dice actuar el mal de golpe y el bien de a poco. O sea, sobreactuó inicialmente para conseguir tener
una acción sobre la economía muy firme, pero muy firme, y que la gente comprenda a través de una visión muy clara en 3 palabras: no hay plata. Y creo que eso está generando un cambio cultural muy grande. Pero por supuesto que la situación en el Congreso es compleja. Yo creo que los gobernadores ahora se encuentran en una situación donde necesitan de alguna manera acordar, porque también necesitan ver qué van a pasar en las provincias. O sea que hay una posibilidad. Yo veo que hubo 144 diputados, el 56% que votaron la ley bases en general, lo cual demostraron que están de acuerdo, y eso es el 56% de los diputados, es un número importante. Demostraron que están de acuerdo hacia dónde está yendo el gobierno. Anunciamos la llegada del vuelo de Chicago de su provincia, ¿no? Y ahí es donde se cayó alguno de los artículos. Yo creo que hubiera sido bueno que hubieran aprobado esa ley, aún sin haber aprobado todos los artículos. Y capaz que hubieran aprobado 150 o 200 artículos y hubiera sido un golazo. Yo espero que en los próximos 2 meses veamos eso. A ver, yo para el final me gustaría que apeles a la síntesis, porque todavía tenemos mucho contenido del programa, pero quiero volver sobre este 13,2% que dice la inflación del mes de febrero. ¿A vos te parece que la inflación va a seguir bajando? Se lo decimos porque yo hacía una introducción con el tema de que la clase media se la pasa recortando. Digo, vos sos de clase media hoy y vivís recortando, que recortás el servicio de cable, que recortás esto, que no podés más con el colegio de los chicos, que no podés más con la facultad de los chicos, que no, digo, la gente vive recortando porque todo aquel que te aumenta mira el número de inflación. Hasta el vivo de la esquina mira el número, no, el 13. Digo, ¿hasta dónde va a bajar o cuándo va a bajar, Agustín? Bueno, la inflación viene bajando más rápido de lo que nosotros preveíamos en la Fundación Libertad y Progreso, ¿no? Pensábamos que este mes iba a ser 16 y pico y terminó 13,2. Es probable que en marzo no siga bajando tanto porque es un mes muy complicado, pero sí en abril. Y de hecho ahora el equipo nuestro está mirando que probablemente vamos a llegar a un dígito bastante más rápido de lo que creíamos. Sin embargo, la inflación sigue siendo altísima. O sea, aún si llegamos a un número de 9% en abril o mayo, sigue siendo altísima. Es decir que este programa hay que mantener el curso, porque lo peor que podés hacer es abandonar este curso a mitad del camino. Y ahora tenemos que ir a fondo y terminarlo. Y este año va a ser difícil, todos lo sabemos, pero la segunda mitad del año va a ser un poco mejor. Yo creo que ahora en este segundo trimestre empieza la cosecha gruesa, y ahí vas a tener un tercio de la economía que se va a empezar a recuperar. Al resto de la economía le va a llevar un poco más de tiempo. Agustín, muchas gracias, tan claro como siempre, ¿eh? Te esperamos prontamente aquí por el piso, así seguimos charlando. Bueno, allí lo decía Agustín, encantado. ¿no? En el próximo trimestre un tercio de la economía se va a recuperar. A ver, cosas que nos van quedando de lo que han sido los 3 andariveles informativos de esta noche de Equipo de Noticias.